Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros panelistas. La verdad que un lujo poder tener esta conversación. Después de que venimos viendo una serie de disertaciones e intervenciones en las que pues, se ha hablado mucho respecto a la importancia de la institucionalidad, el hito histórico que fue en el 96 la promulgación de la Ley General de Electricidad, pero no podemos dejar de hablar de los retos, y justamente ese es el título del panel. Vamos bien, pero hablemos de los retos. Hay una serie de factores periféricos al sector eléctrico y algunos retos que son internos al sector eléctrico que debemos abordar, porque de lo contrario sería, como decía Bosco al inicio del evento, dormirnos en nuestros laureles. Y en ese sentido, yo quisiera empezar contigo, Pablo, respecto del factor de la conflictividad. Energuate pues es la distribuidora con mayor presencia a nivel nacional y es la cara visible frente al guatemalteco de a pie del sector eléctrico. Es decir, quienes profundizamos en el tema y quienes forman parte del sector eléctrico conocen cómo funciona toda la cadena productiva del sector, pero el guatemalteco de a pie lo que ve es la factura de Energuate que llega a su casa. Y en ese sentido es un hecho innegable que la conflictividad social, que ya se mencionaba con anterioridad, ha sido un elemento importante que podría afectar la sostenibilidad del sector eléctrico, particularmente en lo que respecta a la distribución. Quisiera empezar un poco en ese sentido. Vale, muy buenas tardes. Gracias, José Fernando, y gracias a República por la invitación. Mira, nosotros en distribución tenemos ese privilegio de realizar la última conexión de todos los esfuerzos de los inversionistas en el sector. Y en ese sentido, estamos convencidos de que esa labor que hacemos transforma muchas vidas. Nosotros alrededor del año hacemos unas 120,000 conexiones y ahí es donde está creciendo el país y ahí es donde está desarrollando esa transformación y calidad de vida en los guatemaltecos. Y nos gusta lo que hacemos y también sabemos la responsabilidad que como distribuidoras tenemos con el sector. Lo comentaba Silvia y anteriores presentadores o que han estado antes que nosotros, de la joya de la corona, ¿no? Y esa joya de la corona requiere liquidez y esa liquidez la trabajamos día a día en nuestro mercado. Bien, la conflictividad a la que estamos nosotros expuestos nosotros la entendemos de dos formas, una que es comunitaria, ¿no? Y otra que es de estructuras ilegales. Y las estructuras ilegales, hay algunas que pretenden beneficiarse económicamente, asumiendo que son ellas, digamos, quienes manejan el servicio eléctrico, y hay otras que simplemente tienen otras actividades. Y eso está creciendo en ciertas zonas del país, es innegable, quizás en la capital no lo vemos, pero hay zonas en el país donde la comunidad está, digamos, sujeta a ese tipo de liderazgos y estructuras criminales, podría decirse. ¿Cómo nos afecta día a día? Día a día nos afecta en nuestra incapacidad de poder acceder a zonas para hacer mantenimiento, para gestionar la red, para hacer las inversiones de calidad que se requieren. Y en muchos casos las brigadas no pueden realizar esas labores. Nosotros somos yo creería, convencido de que somos las dos distribuidoras de Oxador Energuate, la empresa que más abogados y notarios tiene en campo. De pronto no es una estadística que sea común, pero tenemos 45 abogados en campo. ¿Y por qué? Uno diría, ¿por qué una empresa tiene abogados y notarios en campo? Primero, porque es una forma de demostrar, ¿no? Y dejar registro de lo que está sucediendo, conexión a conexión, comunidad a comunidad. Tenemos un convencimiento y nos gusta hacer lo que hacemos, pero cuando no se nos permite hacer el trabajo, nosotros tenemos un compromiso no solamente con nuestros clientes, sino con el sector, ¿no? De mantener esta red bien mantenida con la mejor calidad. Y adicionalmente, bueno, te diría que eso fácilmente es $1.2 millones al año, mantener esa estructura y levantar todos los procesos legales que se están gestionando. Y adicionalmente hemos realizado inversiones para invertir en equipos seccionadores de tal forma que esas comunidades que nos dejan entrar, si se presenta una falla, esa falla no llegue a las comunidades en donde hay un comportamiento adecuado de los clientes. Nosotros son reconectadores, le llamamos, seccionadores adicionales, que solamente en esos equipos hemos invertido $2 millones.
Y eso lo hacemos un poco cuidando, ¿no?, la imagen no solamente de Energuate, sino del sector. Ahora, cuando vamos a ver el tema de la calidad, al menos en nuestro mercado, el 21-22% en 2024 de los fallos por energía fueron por redes manipuladas, ¿no? O sea, se empiezan a cambiar los fusibles, se empiezan a alterar, a realizar conexiones de transformadores, empiezan a desbalancearse los circuitos y empiezan a existir fallas, ¿no? Y el problema de eso es que es algo que afortunadamente lo estamos pudiendo evidenciar, mostrar, pero que al final afecta la calidad de aquellos que sí lo están haciendo bien. Claro. Y no solamente en el mantenimiento, también hay dificultades en el desarrollo. A veces cuando quieres, las obras quizás de transmisión no llegan a tiempo, y entonces en distribución tienes que hacer reconductorados y una cantidad de operaciones adicionales para que con la misma infraestructura se pueda atender el crecimiento. Simplemente hay zonas donde no te dejan pasar, ¿no? Hay problemas entre comunidades o municipios inclusive donde dicen, bueno, aquí sí puedes hacer ese trabajo, pero de aquí hacia allá no, y ellos no van a tener eso. Entonces, de alguna u otra forma vemos que esta conflictividad empieza a tomar a la energía como si fuera un rehén de factores políticos, sociales. Yo creo que la energía no debe ser, someterse a eso. Creo que estamos avanzando en la línea correcta, documentando, y esto va a ir, sabemos que entidades como la Fiscalía del Hurto empieza a abrir más sedes regionales para atender esta dinámica que se está planteando, y ha sido la única manera de poder demostrar el trabajo que estás haciendo. O sea, creo que no solamente en toda la cadena, no solamente en los proyectos de generación, en las obras de transmisión, en distribución, estamos enfrentados a una dinámica que hace más complejo. Pero como lo decía Silvia también, creo que todos nosotros buscamos como empresas privadas el camino para satisfacer y entregar un buen servicio, ¿no? Y yo te podría resumir cómo ese es el día a día nuestro, ¿no? Decía Damián en su última intervención que los factores políticos importan, y creo que pues, justamente en los temas de conflictividad y los retos que hay en torno a la solución de la conflictividad resuena mucho de eso. Y mencionabas en una intervención, y con esto pues paso con David, que hay las obras de transmisión, hay lugares del país a las que no llegan. Y en ese sentido, David, platicando ayer por la noche, un poquito respecto del panel y demás, mencionabas un tema importante, y es la visión de largo plazo y la visión de país que tiene que existir respecto del sector eléctrico en general y particularmente en lo que respecta a las redes de transmisión. ¿Qué retos han enfrentado los transportistas de la energía eléctrica a la hora de lograr consolidar el tendido eléctrico que se necesita para lograr esa transmisión efectiva? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a República por la invitación. Como transportistas enfrentamos muchos retos allá afuera, retos que día a día se vuelven más complejos y más sui generis para poder resolver, pero los podemos resumir en 3 grandes familias. Tenemos un problema que es latente, que es el tema de la servidumbre. En Guatemala la tenencia de la tierra es algo que está en tierra de nadie. El registro de la tierra es limitado. Y eso hace que el poder inscribir servidumbres para poder construir redes de energía eléctrica de transporte sea un tema complejo. Y se vuelve más complejo porque hoy en día es necesario no solo el registro de la servidumbre, sino la demostración de la misma para obtener otro tipo de permisos. El estudio de impacto ambiental y muchos trámites en INAV requieren de que nosotros demostremos como transportistas la servidumbre de las redes de transporte. Eso asociado a peticiones fuera de toda regulación, fuera de toda índole sobre los temas de servidumbres, que ya no son solo económicos, o sea, no son peticiones económicas exorbitantes, sino también tenemos peticiones de situaciones que se van fuera del contexto. Te piden escuelas, te piden puestos de salud, te piden carreteras para poder construir una línea eléctrica. Hacen que ese tema de la servidumbre sea un tema muy, muy complejo. Un segundo tema que nos afecta y nos afecta a todos es el tema de la permisología local. Creo que ya lo hablaron en el anterior panel. El tema de las municipalidades, el tema de los COCODES y COMUDES, que organizados no solo te dificultan en muchos momentos la obtención de los permisos con peticiones igual fuera de toda índole,
sino que también te hacen procesos mucho, mucho más largos. Hoy en día no sabes qué es más largo de conseguir, si un estudio de impacto ambiental o una licencia de construcción. Y el problema es que uno va después del otro, porque para darte una licencia de construcción tenés que tener el EIA aprobado. Entonces se vuelve una cadena muy larga para poder obtener eso. Y el tercer tema, que es institucional, igual que el de las licencias, pero es más gubernamental, son todos los permisos que necesitamos para poder desarrollar un proyecto eléctrico. Estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelos, licencias forestales, que antes eran procesos abreviados que en 6 u 8 meses tú podías obtener, hoy puedes tardarte 2 o 3 años. Competiciones repetitivas, competiciones parciales, porque hay organismos que te dicen no me entreguen un informe o una solicitud por toda la línea, sino por cada tramo de línea que usted tenga con diferente propietario, ingréseme una solicitud diferente. Creo que son temas que podemos resolver rápidamente, algunos más fáciles que otros, pero debemos de entender que un proyecto eléctrico, un proyecto de transporte eléctrico ha dejado de ser un proyecto de sector y es un proyecto de nación. Desde la intervención primera que tuvimos en este foro, vimos que la energía eléctrica es el motor del desarrollo del país y la transmisión eléctrica es ese eslabón que une la generación con el usuario final. Si no hay transmisión, no vamos a poder llevar esa generación al usuario final con calidad y con continuidad, que es lo que exige y a lo que nos debemos todos, porque al final toda la cadena eléctrica, su fin común es poder darle un servicio de calidad y de continuidad al usuario final. Entonces tenemos que entender que los proyectos de transporte son proyectos de Estado, porque si el Estado, si el país entero, todos nosotros no nos organizamos y trabajamos para ello, esto va a ser muy difícil de poder obtener. Alfonso, hablando de proyectos de Estado, la generación de energías renovables y el potencial de generación de energía renovable que tiene Guatemala es inmenso. Tenemos abundancia de recursos naturales y de hecho recursos naturales o potencial de generación de energía renovable no aprovechada, como por ejemplo el potencial geotérmico que tenemos. Para lograr ampliar esa red de generación de energía renovable, ¿qué incentivos necesita el sector? Bueno, lo primero, afortunadamente Guatemala tiene un marco regulatorio, como ya lo hemos dicho, que es ejemplo y ese es el primero de los incentivos. El compromiso del Estado de seguir conservando ese marco regulatorio, de todas las partes de cuidarlo, de respetarlo y de seguirle apostando. Ese sería el primer incentivo. El segundo incentivo es la política energética, ¿verdad? Guatemala ha tenido como meta alcanzar el 80% de la energía renovable dentro de su política energética y yo te diría que el incentivo más importante es ser consistente con esa política energética. Eso va a traer que podamos tener en el futuro un país limpio, sostenible, y con mucho dinamismo en términos de energía eléctrica, en términos de generación de energía eléctrica. Y luego están los incentivos más locales, les diría yo, como las municipalidades, por ejemplo. Las municipalidades muchas veces pueden ser piedra de tropiezo, cuando deberían de ser héroes los alcaldes y encontrar la manera de atraer esas inversiones a sus municipios, ¿verdad? Por último, el otro incentivo grande es que las distribuidoras como Energuate y EXA sigan con estos procesos de licitación, ¿verdad? Apegados a la política pública, donde se demande mayor capacidad instalada de energía renovable. Muchas gracias. José, pasando contigo desde la perspectiva de los termoeléctricos, si algo ha resonado a través del evento el día de hoy es que hay una serie de problemas comunes, particularmente en esta periferia que mencionábamos al inicio, que comparten todos los sectores dentro del sector eléctrico como tal. En el sentido de los generadores termoeléctricos, que básicamente proveen cierta estabilidad, por decirlo de alguna forma, a la matriz energética del país y de ahí esa diversificación de la que hemos venido hablando. ¿Cuáles son esos retos que han enfrentado? ¿Son iguales que los de la generación renovable y de la transmisión o son distintos?
No, pues mira, obviamente la energía termoeléctrica es la base. Los retos son que hoy por hoy necesitamos más base que nunca. Esto es un tema técnico, el mismo Luis Ortiz lo comentó. El país se está industrializando, lo cual es una excelente noticia, para lo cual se necesita más energía firme. Y para eso pues está la generación térmica, que puede dar esta energía 24 horas al día, 365 días al año. Al igual no vengo a hacer un comercial por la parte de la energía térmica. Nuestra posición es que la diversificación es lo más relevante y lo más, ¿qué les puedo decir?, importante, o lo que ha demostrado de que esta matriz energética sea el éxito de lo que es hoy. Hablan acá de matrices energéticas de Europa, de Estados Unidos, de primer mundo, pero yo les pongo el ejemplo relativamente reciente de lo que pasó después del COVID e inclusive con la guerra de Rusia con Ucrania. Al final de cuentas vimos mercados como el europeo de tarifas eléctricas a 4X, tarifas eléctricas en Estados Unidos a 3X, y aquí en Guatemala pues no pasó nada. O sea, al final de cuentas es una tarifa sumamente estable por los tiempos de los tiempos, y eso lo que lo hizo fue esa diversificación de la matriz que hoy por hoy tenemos. El reto, José Fernando, es mantener de una forma u otra esa diversificación. Me quitó muchas palabras de la boca a la licenciada Montserrat, al final de cuentas. No es un tema de política, yo no necesito que los políticos vengan a decirnos qué necesita el sistema. Este sistema es un sistema técnico, el cual el mismo sistema y el mercado va a solicitar lo que requiere. Entonces, al final de cuentas, nosotros no es que estemos en contra de una política, obviamente tenemos que tener una visión de largo plazo, pero creo que los pilares que la licenciada Montserrat mencionó, el económico, número 1, somos un país en desarrollo, lo que necesitamos es energía asequible para todos. Segundo, la seguridad, confiabilidad que menciona, y por tercero, obviamente la sostenibilidad. Venimos hablando de estabilidad en la matriz, o mejor dicho, de sostenibilidad en la matriz energética, que es producto justamente de esa soberanía energética, de esa estabilidad, de esa competitividad de la matriz. Y en ese sentido, Stefan, la cogeneración desempeña un papel sumamente importante en darle estabilidad a la matriz energética. Y quisiera empezar por una pregunta que ya le hice como afirmación. ¿Cuál es esa estabilidad y por qué es importante para la estabilidad de la matriz energética la cogeneración? ¿Y qué dificultades se enfrenta para ser plenamente incorporado a los esquemas de contratación de largo plazo y las licitaciones? Muchísimas gracias, y a República por la invitación. Estos espacios son muy importantes para poder compartirles cierta información y que la gente esté mucho mejor informada. Muy buenas las preguntas. Yo te diría que uno de los temas más importantes, que ya mis antecesores lo dijeron, es la complementariedad de la matriz. Guatemala tiene un fenómeno sumamente sui generis. Si ustedes salen a cualquier otro país del mundo y preguntan, no sé si me escuchan bien, Sí. y preguntan sobre cogeneración o bioenergía, no hay algún país en el mundo que les pueda explicar mejor que Guatemala. Guatemala es un ejemplo de cogeneración en el mundo. Y esto es derivado de la industria de la caña. La caña tiene varios subproductos, de entre ellos dos especiales, que son la melaza, que proviene del jugo. Uno saca la caña de azúcar, saca el azúcar, la melaza, y luego uno tiene el bagazo de caña. Interesante lo del jugo, les digo, porque también la licenciada Montserrat mencionó el tema del etanol. O sea, de la melaza de caña es donde obtenemos el etanol, que ahora está tan de moda a nivel mundial por todos los beneficios que tiene en su balance energético. Y por el otro lado se encuentra el bagazo de caña, el cual pues cada vez más la industria de cogeneración se ha vuelto eficiente y de esta forma ha utilizado ese recurso para generación eléctrica. Tú preguntabas que cómo esto se integra dentro de la matriz de generación. Algo importantísimo, aquí me antecedieron tanto la
la tecnología térmica como la tecnología que se menciona como renovable, pues les cuento que la cogeneración es 100% térmica y 100% renovable. Y me van a decir ustedes, ¿cómo es posible eso? Pues sí, la materia prima es 100% renovable, o sea que se regenera año con año, lo cual hace una diferenciación, digamos, con las otras tecnologías renovables, y es que tiene la firmeza de poder generar las 24 horas, los 180 días de la zafra. Eso hace un volumen de energía sumamente importante y muy similar a la tecnología térmica. Pero por el otro lado, también tiene todos los beneficios de ser una energía renovable. Entonces, si te das cuenta, la complementarización tanto de la energía térmica, que bien lo menciona José, en la parte básica, como la tecnología cogeneración, que somos parte básico nosotros también, y luego una complementarización por la parte de energía renovable, hace que tengamos esta matriz que de verdad les digo, ese es el resultado de lo que decía José. No vimos un impacto significativo, a pesar que había una guerra entre Ucrania y Rusia y había una conflictividad energética a nivel mundial. Guatemala lo pasó, pero no creo ni siquiera que hubo un impacto del 1% en los precios de los usuarios. Otro tema que tal vez es importante destacar es que hay dos grandes mercados. A veces uno como que pone todas las esperanzas en la PEC 5 y cree que la PEC 5 va a venir a solucionar absolutamente todos los problemas que tenemos en el área de generación eléctrica. No es cierto. La PEC 5 va a venir a solucionar el 60% de los problemas que tenemos en el sector eléctrico, porque esa es la tarifa regulada para la cual nuestros amigos de las distribuidoras pues tienen estas obligatoriedades de ley para cumplir. Pero hay otro 40% que son los grandes usuarios, los cuales también requieren de esta energía y no hay procesos establecidos aún en los cuales se puedan llevar a cabo licitaciones de esta magnitud. Por supuesto, la ley contempla algunos clausulados. El legislador fue muy inteligente en su formulación de la ley, donde también las distribuidoras tienen la capacidad de poder sobrecontratarse y de esa forma traer una oferta muy competitiva para este otro 40% de usuarios que están ahí. Así que te diría retos dentro del sector de cogeneración. Yo pensaría que los únicos retos no son tanto ni del gobierno local, ni del gobierno central, sino que son un poquito más retos institucionales, como por ejemplo que se puedan activar cierta normativa que ha estado durmiente, que no se ha utilizado, la cual debería de operativizarse y de esa forma dar las señales de mercado para que nosotros los inversionistas podamos hacerlo. Yo les digo, la ley funciona perfectamente bien, el reglamento también. Si esas señales se dan, las inversiones van a venir. El sistema financiero nacional está pero más que preparado para poder hacer frente a esas inversiones. Los inversionistas estamos con toda la gana y con todo el apetito para seguir invirtiendo en Guatemala. Así que yo pensaría que si hay un sector muy bien establecido y muy robusto para poderle hacer frente a un crecimiento de oferta muy rápido, sería el sector de la cogeneración. Y eso me lleva, hablando de los planes de expansión, hablamos del plan de expansión de generación, al plan de expansión de la transmisión, la PET-3, David. ¿Cuál es la lectura principal de cómo se ha ido desarrollando este proceso y cuál es el desenlace que ustedes pronostican para este proceso? Bueno, creo que hay que partir de dónde proviene la PET-3. Guatemala tiene la obligatoriedad de cada 2 años sacar una planificación de la expansión de la transmisión eléctrica. En 2024 se sacó el plan 2454, que si lo vemos es un plan bastante ambicioso del ministerio, donde dentro de los objetivos que tiene no solo es magnificar el tema de la transmisión eléctrica, sino poder llegar a la cobertura del 99% de la electrificación en el país, que es uno de los retos que tiene el actual gobierno. En esa planificación nosotros vemos que se define como obras necesarias en el corto plazo 93 subestaciones, ya sean nuevas o ampliaciones, y 74 obras de transmisión que suman más o menos 1.500 kilómetros de redes de transporte. Eso meses después recibe el espaldarazo de la comisión y la comisión define que hay 140 obras de subestaciones que tienen que estar incluidas dentro del sistema principal y 122 obras de transmisión en cuanto a líneas, lo que te da un universo bastante grande de obras que se necesitan.
Esto nos llevó un año después a poder tener la P3. Después de 10 años de no tener licitaciones, por fin se saca una licitación. Una licitación que tiene 13 proyectos y un poco más de 300 kilómetros de red. Bastante pequeña en comparación al universo, pero creemos que es el primer paso para poder encaminarnos a esto. ¿Qué esperamos como Asociación de Transportistas? Que esta sea la punta del iceberg y que sea la primera de varias y muchas licitaciones que vengan en el corto y mediano plazo. Está la puerta abierta para que tengamos otra licitación, inclusive antes del siguiente plan de transmisión, de expansión de la transmisión, porque hay suficientes obras para poderlas escoger. Pero si no, esperamos que el plan de electrificación que salga el próximo año, porque regulatoriamente en el 26 tiene que salir, sea un plan robusto y agresivo que nos permita acometer rápidamente las obras. El sistema de transmisión en los últimos años ha crecido alrededor del 1.5%, lo que dice que el sistema de transporte nunca se ha detenido. El tema es que ese 1.5 lo tenemos que contrastar con el crecimiento de la demanda, que ha estado entre el 5 y el 7% en los últimos años. Y entonces eso hace que esa brecha que antes teníamos de un sistema bastante robusto y bastante redundante de transmisión, cada vez sea menos robusto, y hemos llegado en algunos lugares a tener ese tema de una condición muy al límite. Eso lo vemos en la PLP que saca el AMM, donde ya define en algunos lugares del país ciertas necesidades. Eso lo debemos de tomar dentro del plan, porque transporte, como bien te decía, es un proyecto de nación y tiene que estar bastante bien planificado y estructurado para generar las herramientas para agilizar los procesos. Las mesas de diálogo y las mesas de trabajo que mencionaba Víctor en el anterior foro de parte del CIE son un mecanismo que creemos que deben de incentivarse y de generarse en el cortísimo plazo para poder agilizar los proyectos que salgan de las licitaciones o los proyectos externos que estén incluidos dentro de esas obras declaradas como sistema principal del sistema de transporte nacional. Creo que ese es el enfoque que tenemos que dar. Esperamos de que la licitación se lleve a término y se cumpla con los objetivos, como decía Silvia, tanto la licitación de generación como transmisión se puedan llevar a cabo, se puedan adjudicar las obras y se puedan construir, pero lo más importante es que vengan más procesos que vayan cerrando esa brecha que tenemos. Esa brecha que hay del lado de generación, de cómo llevar esa generación al Sistema Nacional Interconectado, pero también esa necesidad de que esa energía ya en el Sistema Nacional Interconectado pueda llegar al usuario final, tanto el que atiende las distribuidoras como usuario regulado, como los grandes clientes, con calidad y con continuidad. Porque eso es lo que espera el usuario final y, como te decía en la anterior televisión, es nuestro deber ser. Transportes, ese eslabón que une esos dos temas. Y ese es el eslabón que nos va a permitir el desarrollo del país, porque el país lo que necesita es energía eléctrica como una de las variables más importantes para el desarrollo. Eso es lo que esperamos más licitaciones, esperamos una planificación bastante robusta que una ambas variables, la oferta y la demanda, y que los procesos se vuelvan ágiles, cortos, para que podamos tener pronto muchas líneas de transmisión y muchas subestaciones nuevas en el país. Pablo, y eso me lleva justamente a un tema que mencionaba David, y es que dentro del plan de gobierno, del actual gobierno, está justamente el trabajar para alcanzar la electrificación universal. ¿Energuate puede ser un aliado estratégico en ese sentido para lograr la electrificación del 100% del país? Estoy convencido que sí, desde muchas perspectivas, desde toda la información técnica para insumo, el desarrollo, y también en el momento en que sea necesario de colaborar operativamente y desarrollarlo. Ahora bien, hay que tener en cuenta un poquito que el plan es ambicioso. Creo que yo celebro que se haya iniciado el primer bloque con el préstamo que se logró obtener por parte del BID, pero sería fabuloso que a futuro este plan de electrificación rural sea un plan de electrificación rural, porque hoy es un plan de distribución rural, no contempla subestaciones de transmisiones, es solamente conectar 100.000 clientes a las redes que actualmente hay, y en las zonas, digamos, donde se busca desarrollar los primeros bloques, claramente es muy fácil ver que no hay subestaciones de transmisión para atender ese crecimiento y esa electrificación rural. Entonces,
Todo requiere una planificación, es un tema sobrediagnosticado, pero sí que hay que hacerlo, digamos, con el orden que requiere. No solamente es conectar clientes a la red, sino saber que hay capacidad, digamos, potencia para poder entregar a esos nuevos clientes, ¿no? Así que creo que es un primer paso. Creo que los próximos desarrollos en este sentido sí tienen que incluir transmisión, no solamente extensión de red, y nosotros muy, muy emocionados de poder colaborar en lo que requiera para desarrollar esa iniciativa que tiene el gobierno. José, regresando a los planes de expansión, en este caso el plan de expansión de generación, la PEC 5, se ha hablado mucho respecto de la inclusión del gas natural como parte de esta licitación. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes respecto de la inclusión del gas natural? Hay, de hecho, algunas publicaciones y que se hicieron en el contexto justamente de estos días y el fenómeno geopolítico que se dio a raíz del bombardeo de Irán por parte de los Estados Unidos y lo que mencionaba vos con el inicio del evento respecto del cierre del estrecho de Hormuz y lo que eso podría implicar respecto al costo de los combustibles. ¿Cómo ven ustedes la inclusión de una tecnología como el gas natural dentro de la PEC 5 y qué infraestructura se necesita para verdaderamente poder incluir una tecnología como esta de forma efectiva? Sí, bueno, pues la parte del gas va a venir. O sea, el tema es evidente. Ya nuestros vecinos tienen gas, probablemente aquí tengamos también. Los retos, pues es la infraestructura, el tema de los puertos, como todos bien sabemos, los puertos están congestionados. Hay un tema también regulatorio que tenemos que abordar, dado a que no hay una reglamentación específica para el LNG hoy por hoy. Y al final de cuentas regresamos al tema de transmisión. Las plantas de gas, para ser eficientes, pues tienen que ser relativamente grandes, 300, 400 megas aproximadamente, y el tema más grande es dónde colocarla para evaluar dónde hay suficiente transmisión, ¿verdad? Y estamos como el huevo y la gallina, al final de cuentas, porque estamos hablando de una planta de 300, 400 megavatios, de alrededor de 800, 900 millones de dólares. Vas a comprometer esos 900 millones de dólares sin saber si te vas a poder conectar a la red o no. Algo que inclusive no está en las manos del generador, sino que está en la mano de terceros. Es un reto. Al final de cuentas vemos de que, como bien dijo Silvia, decir que los empresarios, pues veremos cómo la logramos y cómo lo hacemos. Eso sí, o sea, yo creo de que eso va a traer un precio. O sea, todo ese riesgo tiene un precio. Ahí sí que la tasa de retorno no puede ser la misma para un proyecto que ya está instalado a un proyecto nuevo y de esa magnitud. Por ende, reitero lo importante ahí sí que la matriz sea diversificada para tener de todo un poco, incluyendo inclusive a la energía existente, para apoyar a que esas tarifas sean lo más competitivas posibles. Porque como bien nos mencionó la licenciada Montserrat, no podemos parar la industrialización, tenemos que continuar y para eso necesitamos energía económica. Siguiendo en la línea de la PEC 5, Stefan, pues es un hecho que la PEC 5 está orientada hacia satisfacer principalmente la demanda regulada. Y mencionabas tú en tu intervención anterior que se necesitaba hacer algunos ajustes para que se puedan dar esas señales claras para incentivar la cogeneración. ¿Cuáles son esas señales y cómo las logramos? Uno de los mayores retos que creo que el sector de cogeneración ha tenido es que no se ha logrado identificar correctamente dentro de la normativa. Está muy bien identificada la parte térmica y también está muy bien identificada la parte renovable. La cogeneración como tal, y algo que explicaba yo en mi intervención anterior, es que esta tiene ambas. Tiene la parte, digamos, de que la llevas a cabo a través de un proceso térmico, pero tienes la utilización de una energía renovable. Creo que dado de que no se ha identificado correctamente dentro de la normativa existente esa particularidad de la tecnología, ha dejado limitada el área de acción de la tecnología de cogeneración.
Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. La licitación llama a que tú puedas ofertar, pero tienes que ofertar de una manera para todo el año. La cogeneración pues tiene un ciclo estacional específico de 6 meses y entonces en vez de potencializar esa tecnología a sacarle el mayor jugo y que sea lo más eficiente posible su oferta dentro de la PEC 5, la PEC 5 te limita porque te obliga a que tengas que tener esa proveeduría por el año completo. No los quiero cansar a todos en cuanto al análisis que se ha hecho de todas las pequeñas aristas que tiene la licitación que limita la tecnología como tal, sino tal vez mejor enfocarme en que lo que debemos de hacer, y lo vamos a hacer como asociación de cogeneradores, trabajar con las autoridades, trabajar con las distribuidoras, para que se logre entender correctamente o educar correctamente a los beneficios y las virtudes de la tecnología, para que entonces dentro de la licitación, que todavía hay procesos de adendas y de enmiendas a la misma, el poder identificar los atributos de esta tecnología para que entonces obtengamos realmente los mejores resultados dentro de la oferta. Así que yo te diría que no es un tema de ley ni de reglamento, creo que es un tema normativo y que se le habiliten los espacios necesarios para potencializarla dentro del proceso licitatorio de la PEC 5. Alfonso, ya para terminar con esta pregunta, porque estamos sobre el tiempo, mencionabas en tu intervención anterior esos incentivos que se necesita para pues, fomentar la inversión en energías renovables. Y dicho sea de paso, inversión que se ha hecho en un contexto en el cual se han enfrentado muchísimos retos que son transversales a todo el sector. El tema de la conflictividad, el tema de la licencia social y la falta también de coordinación interinstitucional a nivel del sector público. Pero yéndonos como tal a la PEC 5 y la energía renovable en el contexto de la PEC 5, ¿qué otras tecnologías de energía renovable se podrían atraer al país que hoy por hoy están subaprovechadas o ni siquiera están siendo explotadas? Mencionaba yo en la primera pregunta el tema de la energía geotérmica. Y por otro lado, ¿cuál es la relevancia de las energías renovables en el contexto de la soberanía energética? Quedamos que las difíciles se las iba a hacer a Pablo, ¿verdad? Soberanía energética, geotermia, temas muy complejos, muy profundos. La soberanía energética, y voy a empezar por ahí, José, porfa. Bueno, viene un poquito que tenemos que ver la geopolítica, ¿verdad? Hace un rato mencionaba 2 ejemplos importantes. El primero, con la guerra o el conflicto en Medio Oriente, ¿sí? Provoca que en Guatemala, en nuestro país chiquito, tengamos 2 primeras planas hablando de la volatilidad de los combustibles. Y José hace un rato mencionaba también de lo que pasó post pandemia combinado con la guerra de Rusia con Ucrania. Antes de la pandemia y del conflicto de Rusia-Ucrania, la volatilidad de los combustibles que servían para generación andaba entre el 11 y 14%. Y luego de estos 2 eventos, esa volatilidad sube de 30 a 40%. ¿Sí? Entonces, si nosotros dependemos en una gran medida de la importación de combustibles que no producimos, ¿sí? Pues la soberanía se va disminuyendo, obviamente. ¿Cuál es la estrategia para mantener esa soberanía energética? Seguirle apostando a la matriz diversa, ¿sí? Como bien lo ha mencionado José. Estefan mencionó el tema de la cogeneración, ¿verdad? Entre esa estrategia y esa meta que tenemos como guatemaltecos de la política energética de alcanzar el 80% de la matriz renovable, se considera también la biomasa que sirve para la cogeneración en los ingenios. Y ese otro 20%, pues es esa base de los combustibles, y cuando nosotros mezclamos estas 2 cosas, es donde tenemos el efecto que decía José hace un rato, que en Guatemala no se sintió, porque teníamos una fuerte influencia de generación renovable.
¿Qué otras tecnologías con la PEC 5 se pueden motivar en términos de energía renovable, que era lo que preguntabas, José? Y ahí vamos a la geotermia. La geotermia, Guatemala tiene un potencial cercano a 1000 megavatios. ¿Sí? Y hay 12, 13 campos muy bien identificados. ¿Sí? Pero los derechos los tiene el INDE. Entonces, es una decisión del INDE tomar un camino, pero hay que tomarlo. No estoy seguro si el camino sea empresas público-privadas, si el camino son las concesiones, ¿verdad? Lo que sí es un hecho es que desde que empezó la Ley General de Electricidad al día de hoy, la inversión en generación eléctrica la hemos hecho privados, ¿verdad? Entonces, probablemente el camino más eficaz sea una concesión de esos campos. Yo te diría que esa es una apuesta bien importante, porque es energía renovable que se podía aportar a la base de la generación, ¿sí? Que genera 24 horas, ¿verdad? Tanto los ciclos de la biomasa como los ciclos del clima, ¿verdad? Pues son estacionales. Pero la geotermia tiene esa bondad, que puede funcionar 24 horas, 365 días del año. Se dice que lo que no se nombra no existe, y yo creo que si algo se hizo en este panel fue poner los puntos sobre las sillas sobre esos retos periféricos al sector eléctrico, y les agradezco mucho por el tiempo y el espacio. Gracias.